A ver, habla. Me, 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 Todo perfecto, perfecto, perfecto. Excelente. Sí. A ver, otro tema interesante. ¿Qué opinas del totalitarismo en general? Que es con lo que terminamos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo de China es un gobierno completamente autoritarista. O sea, ¿cuál es tu opinión acerca de los gobiernos que son totalitaristas? ¿Tú crees que no deberían existir? Definitivamente no es la forma. Tal vez si se estableciera un tiempo más prolongado para que un presidente pueda gobernar, tal vez no aceptaría, pero si ya empiezas, por ejemplo, a censurar a la prensa, a los medios de comunicación y a todos los detractores Que estén en tu contra, ¿no? O sea, a es todos los como que muy detractores sucio. de tu postura política y de tu partido, pues sí es bastante sucio. Ya. Pero en sí, por ejemplo, y hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo que hace China, por ejemplo, ¿cómo se llama? Trabajo infantil, hay bastante trabajo infantil. Sí. Pero, por ejemplo, ellos implementan un modelo económico que pues, creo que ya lo hemos hablado, que es el de una economía mixta. Sí, más o menos. O sea, Les dan cierta libertad económica a las empresas, pero detrás hay un estado regulador, supervisador y que planifica la economía como tal. Entonces, ojo, tampoco se me hace tan sano dejar toda la planificación de la economía sobre el Estado porque es bastante peso y sobre todo en un país tan grande como China. Mientras más grande es más complicado. Responsabilidad y más difícil llevar. Y más difícil es llevarlo, sí. Y también hay que tener en cuenta que está el factor del error humano, ¿no? Sí. Los errores. Entonces, un pequeño error en la planificación de la economía puede dar en la madre y provoca una depresión económica. Sí. Mira, por ejemplo, pero sí, considero que a mí un ejemplo que me llamó mucho la atención es el de Ruanda, ¿no? Para mí tiene un sistema político muy totalitario, pero le ha servido bastante, güey. O sea, ahorita Ruanda es casi como un oasis en medio de un desierto enorme, güey. O sea, al ladito tiene al Congo, que se echa un desmadre, güey. Y ahí está el Congo, güey. Ruanda, ¿no? Y Ruanda lo que le pasa, o al menos el pasado en el que antes se encontraba, es de que, bueno, y de hecho todos los países, o casi todos los países africanos, lo que sucede es de que cuando empezó esto el colonialismo, ¿no? De Europa hacia África, y empezaron a dividir a los países empezaron a dividir el pastel enorme que era África, güey, entre los europeos, ¿no? Y ahí el pedo que hubo, güey, fue que empezaron a hacer divisiones ficticias de las que realmente existían en esos lugares, ¿no? Porque antes habían tribus que eran aliadas o que eran... segmentadas, muy... Ajá, pero que eran aliadas, ¿no? O sea, tenían una buena relación. Hubo una división política justo en medio, güey, y empezaron a hacer cosas completamente distintas. Y justo juntaron a tribus que eran contrarias o que no se llevaban bien, güey. Y eso generó violencia. No, o sea, es como es como si nosotros viviéramos en un pastizal así en X, güey, y luego de repente vienen unos tipos, güey, y dividen la tierra y dicen, aquí, cabrón, de aquí para acá es esto y de aquí para acá es el otro, güey. Y me dejan solo, güey, y dejan a todos mis amigos del otro lado de la división o de la cerca, güey, y y de mi lado, de donde yo me encuentro, están todos mis enemigos, güey. Eso es lo que sucedió. O sea, tribus que eran enemigas quedaron juntas y tribus que eran aliadas se quedaron separadas, güey, ¿no? Ese fue el pedo de hecho, si te ves las divisiones políticas que tienen los países africanos, es bien recto, güey. O sea, son líneas rectas exactas, güey. Porque es muy ficticio, güey. Y realmente esa fue la raíz del problema de por qué los países africanos son tan violentos, ¿no? No solamente por la violencia que les ejercieron, sino porque en sí los dejaron a merced pues es de sus enemigos. Sí no hay orden, güey. Sí. Claro, en sí no hay orden. Exacto. Y lo que sucedió en Ruanda fue que pues hubo un conflicto entre dos grupos, no tribus, sino grupos sociales en particulares, y hubo una radio que incitó a la matanza. Realmente no me acuerdo el nombre del grupo, pero vamos a ponerle un nombre X, ¿no? La tribu X dijo que mataran a la tribu Y, ¿no? Y hicieron una masacre cabrona, güey, a la tribu Y, güey. Cabrona. ¿Topas? Y eso marcó un antecedente muy cabrón y muy complicado. Fue como que, o sea, el poder de la difusión de la información mal empleada, qué resultados tan cabrones puede tener. Y eso fue un resultado demasiado cabrón el que tuvo allá en Ruanda. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Una vez vio toda esta situación y dijo, ¿saben qué? A la chingada, güey. No les vamos a dar poder a nadie. Todo el poder se concentró en un solo tipo, güey, ya ni siquiera un partido, un tipo.
Pero este güey lo empleó de una buena manera, o sea, antes la situación económica de Ruanda estaba muy comprometida, güey. Pero ahorita está emergiendo nuevamente, ¿no? Y además es más equitativo, no solamente en leyes, o sea, en leyes de hecho hay una paridad de género. Que podamos estar no de acuerdo en ellas, ¿no? De decir de que no, pues se merece siempre el que esté más capacitado para el cargo, que no sé qué, pero ahorita le va con madre con eso, con la paridad de género, o sea, que la mitad del Senado, si no me equivoco, está ocupado por mujeres y la otra mitad por hombres. Y a lo mejor estarán preparados, ¿no? A lo mejor pero el tema ahí muy interesante que tocaron es de que allá no hay libertad de expresión, básicamente, o sea, no hay radios independientes o no hay lugar donde se pueda compartir la información de manera independiente o fuera del Estado o sin consultar al Estado, básicamente. Y se tocó, y bueno, era un video que explicaba toda esa situación y decía, no, pues, ¿ustedes qué opinan, no? Y en los comentarios me empecé a leer y uno que me llamó mucho la atención es que decía, el totalitarismo sirve, o más o menos decía algo así, ¿no? De que el totalitarismo sirve en aquellos países en los que no están preparados para ejercer su libertad, o en aquella población en la que no está lista para ejercer su libertad, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos, yo diría que no estaban listos para ejercer su libertad porque en el momento que le dieron la libertad de decir o utilizar la radio o cualquier medio de difusión, mandaron a hacer una masacre, güey, y se hizo una masacre, güey, y se hizo una matanza cabrona, güey, y eso fue el resultado de la libertad que les dieron a esa gente, güey. Ahora, ¿qué pasó cuando le dieron o les restringieron esa libertad, güey? Ahorita o sea, es la mejor, o al menos la economía más emergente en África, si no me equivoco, es Ruanda, güey. Ahorita, Ruanda. No sé si es el que mejor económicamente le va, pero sí es uno de los que más ha repuntado o que ha repuntado de manera positiva en toda África, ¿no? A diferencia de otros países, ¿no? Que creo que Etiopía fue al revés, o sea, antes se veía como un país bastante importante o con una economía bastante emergente y ahorita está decayendo, ¿no? Pero sí, esa raíz de cómo se ejerce o qué tanta libertad le das a la gente, ¿no? El problema no es la libertad, es el darle libertad a las personas adecuadas. Por ejemplo, pregunta controversial. ¿Tú crees que debamos de implementar la democracia en un país en donde casi nadie sabe a quién votar realmente y por las razones correctas, güey? Ay, no sé, güey. O sea, podríamos... Mira, yo de hecho me he hecho esa pregunta bastante y yo me imaginé una situación bien utópica, güey. Mira, te voy a explicar mi razonamiento o mi manera de decir, ok, podríamos hacer esto, ¿no? Yo me imaginaba así, en una situación bien utópica, ¿no? De que... O sea, como si fuera una aplicación, güey. A lo mejor es una estupidez, güey. Pero una aplicación del gobierno, güey, en el que ahí están todos tus datos, ¿no? O sea, así como una red social, güey, ¿no? La que aparece Facebook, ¿no? Estudió en la universidad tal y terminó la prepa y que no sé qué. Ajá, algo así, pero más oficial, güey. Y del gobierno, ¿no? O sea, de que aparezca tu perfil, ¿no? Tantos años, edad, sexo y que no sé qué. Sí. Terminó la primaria en tal lugar o terminó la secundaria en tal lugar. Su licenciatura es tal, ¿no? Y su especialidad es tal y su maestría es tal, ¿no? ¿Y eso de qué serviría, no? Serviría al momento de las votaciones, ¿no? Cuando se hagan consultas a la ciudadanía del tipo de que, no sé, ¿qué hacemos con el petróleo, no? O ¿qué hacemos con Pemex? O ¿qué hacemos con las energías renovables? ¿No? O sea, yo digo que todos puedan votar, pero aquellos que tengan una licenciatura o una especialidad relacionada con el uso energético de los recursos, que su voto valga más, o sea, que valga el doble o que valga el triple o algo por el estilo, ¿no? Pero que valga más su voto, ¿no? ¿Y eso cómo se podría saber? Con esa aplicación o con esa plataforma, ¿no? En el que se vea qué licenciatura, no sé, por ejemplo, en temas de salud, ¿no? No sé, ¿qué hacemos? ¿Invertimos más en investigación de no sé qué enfermedad o invertimos más en tal área de la salud, ¿no? Y que sean los del área de la salud que tengan un voto más, o sea, que su voto tenga mayor valor, ¿no? Porque ellos están envueltos en ese ambiente, ¿no? Los médicos saben más. O sea, obviamente claro. Un ingeniero en sistemas pues no va a saber ni qué pedo, ¿no? O sea, es darle más poder a aquellas personas que saben más del tema, nada más. Sería como un tipo de aristocracia, ¿no? No sé. O sea, pero es algo así como... O sea, yo lo veo que es darle más poder a aquella gente que tiene más conocimiento acerca del tema. Sí, ¿no? Te doy la definición de aristocracia. Es básicamente un sistema de gobierno en la que
la dirección de este mismo recae sobre las personas que están más preparadas, básicamente. Básicamente, bueno, sí, exactamente. Que lo planteó Aristóteles, creo. Sí, Aristóteles. Ahora, pero el problema que yo ahí podría ver, ¿no? Es de que, por ejemplo, ¿no? O sea, bueno, yo tenía también la idea de que en los casos de que tuviéramos que votar por un presidente, el presidente de la nación, entonces tengamos que votar todos, que el voto de aquellos que tengan no sé, por ejemplo, que los que hayan terminado la primaria valga 1, ¿no? Y que los que terminaron la secundaria valga 1.5 y los que terminaron la preparatoria 2, ¿no? Y así vas escalando. Mientras mayor sea tu cantidad de estudios, mayor sea tu... el hecho de que lo digas así me parece un poco... Sí, ya sé. Hasta discriminación. No, como clasista, ¿no? Es que, ese es el tema o el problema que yo le encontré, ¿no? De que intencionalmente no se invierta tanto en la educación con el fin de que ciertos grupos o ciertas, incluso escuelas, ¿no? De decir, bueno, esta escuela privada que tenga este tipo o se le enseña más de esta cosa para orientar más o menos su tipo de pensamiento y voten por estos partidos que son más conservadores o votar más por estos partidos que son más liberales o más progresistas, ¿no? O sea, ese me hace peligroso también, ¿no? O sea, ese es el problema que yo le hallo, ¿no? Y eso es lo que sí digo, ¿no? O sea, pero es que eso yo creo que ese es el problema de la aristocracia en este caso, ¿no? Sí. En dado caso no tendría que ser escogidos, sino ellos mismos presentarse como los más preparados, ¿no? No que la gente los escoja, porque pues, realmente no toda la gente tiene acceso al mismo nivel de educación y no tienen la misma preparación, no solamente para ejercer como profesionales, sino también para ejercer el voto. Entonces, pues, ¿hasta qué punto realmente le puedes dejar decidir? De hecho, una aristocracia, bueno, no era una aristocracia realmente, pero era más bien una oligarquía, si no me equivoco. No sé si en Grecia o en Roma, de que se dividía en 3 clases sociales, ¿no? Los más chingones, los medio chingones y los jodidos. Vamos a decirle así. Tenían un nombre más político, más correcto, pero yo les voy a decir así: los más chingones, los más o menos chingones y los jodidos, ¿no? Los más chingones pues tenían más dinero, los medio chingones pues les iba bien, y los jodidos pues les iba... Pues estaban jodidos, güey, económicamente hablando. Entonces lo que hacían eran, en las votaciones, pues, votaban los que les iba chingón y los que les iba más o menos chingón, y pues hasta ahí chingaban las votaciones, ¿no? Porque ya ahí se decía, no, pues ya ganó este partido, ¿no? Y el resto chingó a su madre, no pudo votar. O sea, era algo así. Creo que era como que el clero, bueno, dándoles nombres más correctos, ¿no? El clero votaba y tenía 30% de valor. Y luego votaba la clase media y tenía 30% de valor. Y luego el pueblo, el pueblo o la plebe votaba y tenía igual 30% de valor. Y era como una manera de decir, es una votación equitativa, ¿no? No por cabeza, por porcentaje. Pero eso generaba mucho problema, ¿no? Porque en sí los que más... o la mayor cantidad de personas donde había eran las clases bajas, no las clases medias ni las altas. Y si hubiéramos hecho votaciones por cabeza, pues definitivamente ganaban por atropello los de las clases bajas, ¿no? Entonces son este tipo de problemas, ¿no? O sea, que es complicado encontrar un sistema de gobierno que no tenga ni una sola fisura o algo en lo que podríamos caer. Sí. Sí, al menos en la... Por ejemplo, ¿tú cuál consideras que es el mejor, tomando en cuenta todos? ¿Cuál? O sea, tipo de gobierno. ¿Qué sistema de gobierno te funcionaría más a ti o cuál crees que es el mejor? ¿Sistema de gobierno o ideología? Sí. No, un sistema de gobierno. Es que, como te digo, o sea, la aristocracia, yo diría, estaría chido, güey, pero sí estaría muy cabrón hacer valer más los votos de una gente por encima de otra, ¿no? Pero por otra parte dirías, no, pero ¿por qué la votación de esta persona tiene que valer más si no está más preparada o no está tan preparada como yo acerca de estos temas, ¿no? Yo que estudié la universidad y me especialicé en este tema, ¿no? O sea, claro, entonces volvemos a lo mismo. Yo creo que la solución a este problema sería, por ejemplo, el solucionar las condiciones materiales. Volvemos a lo mismo. Sí. Es mejorar la educación, mejorar las condiciones materiales, tal cual, el sistema de sanidad, el sistema de educación. Si no mejoramos principalmente eso, materiales, ya una vez, si no mejoramos condiciones materiales, se va a ir toda la fregada, tal cual. Definitivamente.
Hay que mejorar esas condiciones para poder... Eso de hecho, ¿tú qué opinas de que la educación o reduce la pobreza o la educación es producto de la riqueza de ciertas personas? No, O sea, de definitivamente. que... Ajá, No, la educación no, más bien, no es que no genere riqueza, es que no te garantiza la riqueza. ya. Es muy diferente. Ujú. Aquellos que sí tienen más educación, aquellos que sí estuvieron más preparados, pues puede que sí sobresalgan sobre algunas personas y su capacidad productiva sea más, Probable. O sea más tenga alta mayor... que la de otras. Ujú. Y eso es lo que me causa problemas, sobre todo el capitalismo. Pero si quieres hablamos después de esto, de la capacidad productiva. Ya. Que se me hace muy... En sí se me hace muy utilitarista el decir, pues como tal persona tiene más capacidad productiva que la otra, pues debería de ganar más que la otra. Pero, no sé, me causa mucho conflicto, ¿no? Es que... Pero la gente dice, pues sí funciona el mundo, pero pues sí, así debería de funcionar, güey, no sé. De que aquel que trabaja más gane más sueldo. Suena justo, ¿no? Sí. Suena bastante justo, ¿no? Pero... Suena justo en sí. Pero si lo extendemos de alguna manera, esto puede generar algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, en los que trabajan en Uber Eats o en Uber, ¿no? De choferes. La métrica o la manera en cómo ellos trabajan es básicamente mientras más horas trabajes, más dinero ganas, ¿no? Y es claro, o sea, más trabajo, más dinero, más trabajo, más dinero, más dinero es por más trabajo. Entonces, la única manera de tener más dinero es trabajando más horas, ¿no? Y aquí el problema que genera es no solamente la explotación de esas personas, sino la situación en general que viven esa gente, ¿no? Porque a veces... Pues que realmente no garantiza ningún medio para la movilidad social. Exacto. Entonces, en el momento en el que ellos quieran dejar de trabajar, güey, a la chingada, güey, pues no van a recibir ningún sueldo. O sea, no es un sueldo fijo el que van a tener. O sea, cuando se quiere retirar, pues ahora qué, güey. Y el seguro también, o sea, creo que los que trabajan en Uber en Uber o en un sistema de reparticiones no tienen un seguro realmente, o sea, porque... Sí, no lo tienen. Es casi, como si no fueran sus empleados, güey. Está jodido, está cabrón, son casi esclavos, güey. Exacto, nada más no tienen goce de sueldo. No tienen, exacto, y ni siquiera el sueldo es algo fijo que tengan, o sea, es como... como esclavos, güey. Y deja tú eso, coches que ellos manejan. Realmente con ese trabajo, sí, y realmente con más trabajo le estás generando más riqueza a aquella persona que no está directamente realizando el trabajo, güey. Exacto. No solamente están trabajando para ellos, sino están trabajando para otras personas. Que eso también es un pedo. El que se automatice tanto también. Y sí, güey, o sea... Ese es el pero que yo le pongo a ese tipo de cosas. Y no, imagínate, o sea, ahorita Uber que le está yendo con madre en ese sentido. Fíjate, por ejemplo, Amazon. Puta, güey. O sea, gracias a la pandemia, yo creo que la empresa que más repuntó en cuanto a dinero se refiere, güey, durante esta pandemia. Sí, y mira, por ejemplo, volviendo a lo del... De hecho, este pensamiento que tú dices de que más educación genera más ¿Riqueza? Más riqueza se llama educacionismo, tal cual. Es esta tendencia a creer que si mejoras la educación, mejoras hay más crecimiento económico, hay más calidad de vida, y no necesariamente así. Es así, porque volvemos a lo mismo. Una persona con la panza vacía no aprende igual que una persona que ha tenido un régimen alimenticio bastante estable o que tiene una calidad de vida mejor. Y de hecho, pues no solamente es parte de la alimentación, sino el poder adquisitivo como tal. O sea, no todas las personas en situación de pobreza pueden, por ejemplo, en el caso de la carrera de arquitectura, una persona con más dinero tiene acceso a más útiles, ¿no? Por ejemplo, un respirador, una variedad de lápices, una variedad de tipos de hoja, de cúter, de escuadras, reglas, calímetros. Ahí no solamente es la teoría. Y las personas pobres no tienen acceso a todo ese tipo de material porque no tienen el mismo poder adquisitivo, entonces no aprovechan los aprendizajes de la misma manera que una persona que tiene más poder adquisitivo. Exactamente. Entonces, pues no es lo mismo, güey. No es lo mismo. No es exactamente lo mismo. No hay una igualdad de oportunidades como tal. Sí. No creo en la igualdad material, cabe aclarar. No creo en la igualdad material, no creo que todos puedan tener lo mismo, pero sí considero que debe de haber una igualdad de oportunidades. Es muy diferente. Para que al menos tengan una mejor calidad de vida las personas que están en situación de pobreza y puedan salir de ahí, güey. Y fomentar la movilidad social, porque no hay movilidad social. ¿A qué te refieres con movilidad en muy social? pocos países.
que puedan pasar de un estatus social a otro, o sea, que puedan salir de la pobreza como tal. Sí, está muy cabrón también el poder cambiar de clase. O sea, creo que ahora es más probable que seamos los hijos o los hijos que nazcan en estas generaciones tengan menos probabilidad de ser más o tener más ingresos que sus padres, ¿no? Sí, de hecho creo que la probabilidad de tener mejor poder adquisitivo que nuestros papás, que la generación anterior, es del 8%. ¿8%? Sí. Verga, güey. Así está la movilidad social, güey. Y por ejemplo, es conforme se fueron implementando estos modelos neoliberales, por ejemplo en Estados Unidos y en todos esos países, se fue reduciendo la movilidad social. En los 60 creo que era ¿cuándo? No, terminó la Segunda Guerra Mundial. ¿La Segunda Guerra Mundial? ¿Qué año? En el 45, ¿no? Sí, 45. Bueno, cuando llegó Roosevelt, implementó un modelo de socialdemocracia en el que había un estado de bienestar y elevó los impuestos. Había una movilidad social del 90%. ¿Por qué? Porque había un estado de bienestar que garantizaba un sistema universal educativo y de sanidad. Claro. Entonces, pues había más incentivos para la gente, habían programas de seguridad social y a día de hoy en Estados Unidos, por ejemplo, no hay políticas de apoyo social, no hay subsidios a desempleo, literal, los hospitales se privatizaron, no todos tienen, y por lo tanto no todos tienen, de hecho, ¿qué opinas? No tienen acceso a eso. De que de que no haya un estado que ofrezca esto, o sea, de que sea todo privado, ¿no? En esto del libre mercado y de privatización de todo, ¿no? Como el sistema de salud, el sistema de educación, todo eso. Por ejemplo, en México yo no lo veo viable. Ya. Por el simple hecho de que no todos tienen el mismo poder adquisitivo para solicitar un servicio de sanidad privado, o un servicio de educación privado. No todos tienen acceso. Ya. Entonces no sería muy bien. Yo creo que principalmente debería de haber un estado de bienestar que garantice un sistema universal de educación y de sanidad, nada más. Por medio de cómo, que ya sería otra forma de... Ya el ver cómo se recaudan estos impuestos sería otra forma, ¿no? Hay impuestos proporcionales, hay impuestos progresivos, regresivos, es todo un tema. Sí, o sea, mira, por ejemplo, cómo aplicamos todo eso es un temota, güey. Sí, pero bueno, haciéndolo un poco más pequeño, por ejemplo en Chile el sistema de salud es privado y hay muchas cosas que son privadas, ¿no? Allá en Chile, ¿no? Y el tema ahí interesante que es que Chile tiene un ingreso per cápita mayor al de otros países de Latinoamérica, ¿no? Y a mí lo que me llamó la atención es la explicación que dieron a ese tema. O sea, ¿por qué tiene un ingreso, un PIB más alto que el de otros países latinoamericanos, ¿no? Y el tema ahí fue que, por ejemplo, tú ganas 2,000 pesos al mes, ¿no? Entonces vamos a suponer, bueno, o chilenos, por así decirlo. Supongamos que tienes 2,000, ¿no? 2,000 monedas. 500 de ellas las gastas en tu educación, ¿ok? Tienes 150. Otros 500 en gastos de comida, luz, agua, etcétera, ¿no? Internet, etcétera. Ya solo te queda 1,000. Mira, te paso el dato. Un peso mexicano es igual a 35.30 pesos chilenos. Ah, cabrón, qué raro. Sí. Bueno, sigamos con el ejemplo. Sí. Bueno, entonces te quedan 1,000, ¿no? Te quedan 1,000 pesos. Entonces vamos a decir que te enfermaste, güey. Entonces, como te enfermaste, pues vas a asistir bueno, esto vamos a poner el ejemplo en un país donde el sistema de salud es público, ¿no? Entonces tú puedes ir a un sistema de salud público y no tienes que pagar nada más, ¿no? Entonces el gasto total que tienes es de 1,000 y con lo que te quedas es 1,000, ¿no? Básicamente. Y el PIB en total es menos. O sea, es poquito a comparación del siguiente ejemplo. ¿Qué es lo que sucede en Chile? Gastas igualmente 500 pesos en educación, 500 pesos en despensa, luz, agua, etcétera. Tienes 1,000, güey. Te enfermas, tienes que pagar necesariamente para tener un sistema, para que te ofrezcan atención médica. Entonces te gastas, pon tú que 250, ¿no? Y otros 250 por otro servicio privado, no sé, ¿qué te gusta? Educación, por ejemplo. Donde ya dijimos transporte público, no, transporte en general. Entonces tienes que pagar eso más. Entonces el PIB que va a tener ese país va a ser aún más porque está gastando más.
O sea, estás gastando no solamente en educación, estás gastando en despensa, pero en la salud, que es algo básico, también estás invirtiendo dinero. Y en transporte también estás invirtiendo dinero, cuando en algunos países eso es un servicio público y es gratuito, y realmente no tendrías que pagar nada, ¿no? Ese es el problema. O sea, no es que realmente tengan más cosas, por así decirlo, en qué gastarse, ¿no? Porque al final, si comparamos los dos países, pues en uno tienes 1,000 pesos para gastarlo en lo que tú quieras, exactamente lo que tú quieres y no en lo que necesitas ya. O sea, pasas de gastar en lo que necesitas a gastar en lo que tú quieres, ¿no? Tienes 1,000 pesos para gastar en lo que tú quieres. En el otro ejemplo, pues solo tienes 500, güey, tienes la mitad. Claro, por ejemplo, es esta noción de, por ejemplo, sí, el Estado me cobra más impuestos, pero pues al menos tengo cubiertas las necesidades básicas, ¿no? Educación y sanidad. Yo me conformaría con educación y sanidad, porque de ahí la gente puede invertirlo en todo lo demás. Ya. O incluso también, por ejemplo, en transporte. Sí. Que sería un poco más complicado, por ejemplo, estando en México. Es que, mira, ese es el problema de querer, por ejemplo, implementar los modelos nórdicos. Yeah. Los modelos político-económicos nórdicos, porque a ver, sí hay mucho que le podemos aprender, hay mucho que sí nos serviría, por ejemplo el estado de bienestar, pero el hecho de que allá funcione no significa que aquí funcione. ¿Por qué? Porque la condición geopolítica es muy diferente y es mucho más complicada aquí. No solamente hay una densidad poblacional más grande aquí en México que en Finlandia, sino también hay mucha más corrupción y hay muchas más deficiencias en el Estado. Entonces, lo que tenemos entonces, aquí la situación está muy, muy complicada, es muy diferente. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuáles son las posibles soluciones para poder solucionarlo? Para poder mejorar, güey. Sí, y poder solucionarlo. Está cabrón ese tema. Y que no solamente solucionarlo, sino que también haya más gente que pueda tener acceso. Darle más disponibilidad a las personas que viven, por ejemplo, en zonas rurales. Sí. No solamente hay una deficiencia en ese aspecto, y no solamente en el sistema de educación y de sanidad. También hay muy poquitas personas de zonas rurales que tienen acceso a, por ejemplo, si cometen un delito en su contra, muy pocas personas que viven en estas zonas tienen asesoría en cuanto a, por ejemplo, asesoría jurídica, ¿no? Estas personas no saben cómo realizar una denuncia en caso de tener que hacerla, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas deficiencias. El tema es muy amplio en ese sentido. Nos hemos metido en un tema bastante denso. Vamos a cambiar un poquito de tema. Sí. Por ejemplo, ¿qué opinas o qué crees tú que es la felicidad? Más denso, creo. No, pero vamos a pasar algo más relajado. ¿Qué es la felicidad, güey? A ver, no sé qué opinas. ¿O para ti qué es? Yo creo que aquí no hay respuesta correcta realmente. O respuesta equivocada tampoco. Sí. Yo creo. Bueno, es lo que yo opino. No es Y fíjate, yo tengo una postura bien rara en ese aspecto, ¿no? A ver. Yo creo que basar tu trascendencia o tu realización como persona, más bien en un sentimiento como la felicidad, es muy... no sé, no es que yo creo que naturalmente buscamos siempre esa sensación de sentirse feliz, ¿no? O sea, naturalmente buscamos la comodidad con tal de... Y es una distinción que tenemos que hacer. Es muy diferente ser feliz a sentirse feliz. Guay. La mayoría de la gente se puede llegar a sentir feliz, pero realmente no es feliz. A ver, no implica necesariamente que seas feliz. A ver, ¿cuál es la diferencia que tú encuentras? Puedes sentirte feliz, pero realmente tu vida, realmente puedes estar ignorando algunos aspectos de tu vida en los cuales te está yendo mal, y solamente los estás ignorando para sentirte feliz, y realmente no eres feliz. No sé. Más o menos. Entonces, es como cuando dijiste eso, no sé por qué me imaginé la escena del Titanic en la que hay unos músicos tocando así toda madre mientras el Titanic se está hundiendo, güey, y se está yendo a la mierda, básicamente. Sí, ¿haz algo así? Ándale, así es. Así es, algo así, por ejemplo. Ok. Yo no veo por qué sentirse realizados únicamente por el grado de felicidad que sientas. Yo creo que, por ejemplo, está este dicho de Kant, que la vida es un fin en sí mismo, ¿no? Aquí si quieres nos metes un poquito en filosofía. No necesariamente tienes que ser feliz para sentirte realizado. O sea, puedes encontrar felicidad ayudando a la gente, no sé, siendo más solidario. No sé. Mira,
Bueno, yo lo que creo que para mí es la felicidad es simplemente mejorar un poquito tu vida. O la manera para sentirte feliz es mejorar un poquito tu vida en algún sentido. O sea, sentirte un poquito más cómodo, ¿no? Eso es lo que yo siento. Y esa felicidad lo que te dura el asimilarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando consigues un carro, dices, oh, la madre, conseguí un carro y que la chingada, ¿no? Pero esa felicidad te va a durar hasta el momento en que lo asimiles de que, bueno, es mi carro, ¿no? Y, pues, es que ahí caímos en un tema, por ejemplo, de la forma en la que afecta el consumismo, ¿no? Ya. En parte por el mismo sistema económico en el cual está regido la mayoría de los países, ¿no? Que es el capitalismo. Uh-huh. Y pues, no sé, o sea, siento que muchas personas basan su felicidad en justamente eso, en el estar consumiendo constantemente y pues, claro. Eso no es felicidad, güey. No es felicidad. Es justamente eso. Y mira, te voy a decir algo, es igual de mediocre llorar manejando un Ferrari que estar llorando en el metro, en hora pico. Es igual, o sea, yo no lo veo, no, voy a estar deprimido manejando un Ferrari o en el metro y ser igual de infeliz. No importa cuántas cosas tengas, cuántas posesiones materiales tengas, vas a ser infeliz. Yo creo que sí, o sea, sí es importante, o sea, mira, ¿tú crees que el dinero da la felicidad? ¿O da felicidad? No. ¿No? Para nada. No. ¿Para nada? No la compra, pero sí puede ser un medio. Puede ser un medio para, por ejemplo, tener una mejor calidad de vida. Pero no te da felicidad. Volvemos a lo mismo. Bueno, el tener mayor poder adquisitivo no te da tal cual la felicidad. Ok, yo lo que opino es que sí te da la felicidad, pero hasta cierto punto. Porque ya llega un punto en el que ya deja de ser, o sea, ya es inútil cuánto dinero tienes porque ya realmente ya no es relevante. Mira, por ejemplo, yo siento que ese límite es cuando ya se cumplen todas tus necesidades y todo aquello que deseabas en un inicio, y ya cuando lo tienes, pues ya, hasta ahí llega, realmente. Sí. Y bueno, esto relacionado con lo que yo creo que para mí es la felicidad, o sea, o cómo llegar a sentirse feliz, o sea, es eso, ¿no? O sea, dar saltos o yo lo comparo con entrar a habitaciones, ¿no? O sea, supongamos que para mí, o sea, ser feliz es simplemente cruzar puertas. No cruzar una puerta de una habitación a otra, ¿no? Y el dinero, de alguna manera, en esta metáfora, pues sería una llave, ¿no? Y el dinero lo que te ayuda es abrir varias puertas, o las puertas o más puertas que cualquier otra persona que tenga menos llaves, por así decirlo, o menos dinero. Aquella persona que tenga más dinero tiene más llaves y por lo tanto puede cruzar puertas, o puede ir de una habitación a otra con mayor facilidad. Pero ya llega un punto en el que, pues como tienes todas las llaves, güey, pues no importa qué puerta abras porque sabes que la vas a poder abrir. Ya no hay una búsqueda ni nada por el estilo, entonces ya se vuelve algo automático. Ahí ya deja de ser útil el dinero. Sí. Ese yo creo que es eso sí. ¿No? Y volvemos, por ejemplo, al tema del por ejemplo, el celebritismo, ¿no? De que hay personas que están completamente, hay famosos que se sienten completamente realizados en el sentido de, pues tengo dinero, tengo joyas, tengo carro, tengo esto. Y nosotros lo vemos así. Y nosotros lo vemos como si fuera la medida del éxito, ¿no? Sí. Decir, yo quiero tener lo mismo que ese güey. Y estando ahí es como, estoy todo depre, y pues, ¿qué hago con mi carro? Ajá, exacto, güey. Terminar estrellando el Ferrari en un poste. Exacto, güey. Para mí ese es el punto. O sea, de que una vez que ya tienes aquello que obtienes, una vez que ya llegas a ese objetivo y ya está contigo, simplemente esa felicidad te dura solamente lo que te dura asimilarlo, güey. O sea, volviendo al ejemplo del carro, cuando yo tengo un carro y me lo consigo, digo, qué chingón, que no sé qué, güey. Esa felicidad me va a durar lo que me dura el asimilar que, ok, ese es mi carro y ya. Lo mismo sucede con un viaje, güey. De que, güey, no mames, estoy en Italia y que no sé qué. Y esa felicidad te va a durar cuando digas, sí, esto es Italia. Yo sí estaría feliz todo el rato estar en Italia, sí, pero no hay yo digo que no hay placer que no se... De hecho, yo creo que es una frase de Rosarín. Que no se normaliza, ¿no? Ajá, no hay un placer... No hay placer sin culpa. No hay un placer que no se mate con la repetición, ni... Es que no me acuerdo muy bien, pero era básicamente eso, ¿no? O sea, lo especial siempre es aquello que te dura poco. O sea, un platillo, para mí, no sé, una pizza, ¿no? Por poner un ejemplo, para mí es una comida muy rica o muy especial para mí porque la como muy rara vez, güey. Si la comiera de desayuno, pues me aburriría de la pizza, güey. Por muy buen o mal sabor que tenga, porque lo estoy comiendo todos los días. O sea, lo especial siempre es aquello, o sea, lo que te brinda mayor felicidad es
aquello que te dura poco, ya entendí. que te dura poco, Claro, y que sí. que obtienes cada rara vez, ¿no? Mientras más raro es, más mayor felicidad yo creo que te da. O sea, o lo que mientras la búsqueda dure más, mayor va a ser la felicidad una vez que la encuentres. Yo creo que es eso. A ver, otra vez. ¿Cómo era? O sea, es como como una casa del tesoro, güey. O sea, la felicidad te va a durar hasta que encuentres ese tesoro, realmente. Y te dure el asimilarlo. Mientras más dure esa casa de tesoro, mayor va a ser la expectativa. No mames, o sea, ya casi. Como te duró, no sé, güey, 5 años en encontrar el pinche tesoro, la pinche caja. Y al final era o algo bien ridículo. Al final lo que te termina llenando es el haber encontrado algo después de 5 años, güey. Si lo hubieras encontrado al día siguiente, pues es como que, X, ¿no? O sea, no es como nada okay, importante. por ejemplo, Por eso lo relaciono con a- el dinero, güey. O sea, Claro. porque el dinero te da esas facilidades de conseguir aquello que quieres. Pero como lo consigues tan fácil, güey, pues ya no tiene chiste, güey. pero pues, ¿y qué pasa después de haberlo conseguido, güey? Ya una vez que lo ¿Pero qué pasa consigues, después? una vez que lo consigues y lo asimilas, güey, pues ya deja de tener sentido, deja de tener felicidad. De hecho, es algo Exactamente. sí que lo De hecho, decía. Ajá. es que sí, el trayecto sí es importante, el trayecto de haber conseguido algo valioso y que fue difícil de conseguir, pues sí, en parte sí lo disfrutas, pero pues a posteriori, güey, ¿qué pasa? Sí. No normalizas, güey, realmente no te realizó como persona. Por eso está esta metáfora de que, por ejemplo, los pobres que logran salir, no metáfora, qué güey. Los pobres que logran salir de la pobreza disfrutan más las cosas materiales que obtienen una vez siendo ricos, ¿no? Pero Ajá. pues, ¿qué pasa después? Pues, se terminan suicidando y, por ejemplo, está el caso de este DJ que se llama Avicii, Ajá. de que hubo una entrevista donde le preguntaron, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace sentir feliz, ¿no? Así, y él dice, pues, tengo todo, pues tengo joyas, tengo dinero, tengo salud, tengo mi familia, ¿no? Les puedo como consentir en aquellas cosas que quieren, pero pues se terminó suicidando, güey. Sí. Y ojo, hay teorías conspirativas de que lo mataron. Sí, pero suponiendo que se suicidó, ajá. Pues, suponiendo que se suicidó, pues, ¿qué pasó, no? Lo tenía todo y se mató, pues que Sí. hay algo que no cuadra. Exacto. Es que es eso, güey. Cuando ya obtienes todo lo que quieres y ya es tan fácil conseguir aquello que tanto deseabas, pues ya no tiene sentido la búsqueda. Porque ¿para qué vas a buscar algo que sí ya sabes que lo vas a conseguir? ¿Para qué? De hecho, eso me pasó, por ejemplo, con una película que se llama Lucy, güey. ¿Has visto la película, Lucy? La de Lucy, ¿cuál es la de Scarlett Esa Johansson? película es Scarlett Johansson. Ya. Bueno, en resumen es básicamente una chica que por motivo X comienza a mejorar su capacidad o su uso de la mente, ¿no? Y pues es simplemente ver la película, qué tan chingona se ve, güey, ¿no? O sea, estas de que qué pasaría si una persona utiliza el 100% de su capacidad mental, ¿no? Puta, o sea, y la película trata de eso, básicamente. A mí se me hizo aburrida, güey, ¿sabes? ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque sabía que al final la chica iba a hacer lo que chingados iba a hacer, güey. Porque, puta, es tan inteligente y tan... O sea, no le duelen los balazos. Hace con lo que quiera con su cuerpo. Sabe tanto, güey. O sea, realmente hagas lo que hagan, ella iba a hacer lo que pinches quiso, güey. Y es como que, pues... No, para mí no tenía chiste, güey, porque pues al final la chica va a conseguir cualquier cosa que quiere. O sea, no tiene chiste realmente la película. Para mí no tenía chiste la película, porque pues al final sé que lo que quiera que ella quiera hacer, pues lo va a conseguir de todos modos. Nadie lo va a evitar. Pues es que la felicidad solo se le puede dar sentido en contraste con el sufrimiento, güey. Sí. Realmente. Sí, exactamente. No, estando completamente felices ya no tienes nada más por aspirar y, pues, güey, pegas un tiro. Sí, güey. Literal. O sea, me imagino a la por gente ejemplo, que esté completamente realizada. exacto. O sea, realmente es el haber alcanzado esa felicidad. Sí, güey. O sea, de hecho, lo entretenido de una película es ver, no mames, lo va a conseguir, no lo va a conseguir, no mames, acaba de pasar esto y esto y esto y esto. Y parece que no lo va a conseguir, pero se salva justo en el último segundo y esto, o sea, eso es más entretenido. Y eso es una película para mí es más entretenida, güey, que en esta en la que, pues, básicamente iba a hacer todo lo que quisiera porque, pues, era tan inteligente que nadie le iba a impedir, güey. Básicamente es eso. Y, por ejemplo, en esto de la poesía de Ítaca, ¿la has escuchado? La travesía a Ítaca. No. Espero no entenderla mal o interpretarla mal, pero creo que nace de la Odisea.
en el que Ulises se va de su hogar y tiene que volver a con su esposa y con su hijo, ¿no? Y su esposa y su hijo se encuentran en Ítaca. Entonces este güey hacía una travesía bien cabrón hacia Troya, y entonces ya ni siquiera su travesía más importante fue llegar a Troya y haber sobrevivido a todos los putazos que significó la batalla contra Troya, ¿no? Sino ahora lo más importante fue regresar a su casa, güey, que esa fue la verdadera travesía que significó el llegar a su hogar. Ahí el pedo más importante o lo más revelador fue que este güey, su objetivo siempre fue llegar a su casa, llegar a Ítaca, ¿no? Llegar a Ítaca era el objetivo siempre, y siempre habían tentaciones, por así decirlo, ¿no? Siempre había la opción de quedarse en otro lado y no volver a casa. Pero ahí lo entretenido siempre de toda la poesía de la Odisea no es el que ya llegó a Ítaca, ya. Esa fue la realización y ese fue lo más chingón de la Odisea. O sea, lo más chingón de la Odisea es el recorrido. O sea, toda la travesía y el trayecto que llegó para que alcanzara llegar a Ítaca. Y llegar a Ítaca significa aún más por toda la travesía que llegó. O sea, por todo lo que pasó, por haberse cruzado con un cíclope, por haberse cruzado con arpías, con sirenas, o sea, casi morir no sé cuántas veces. O sea, todo ese trayecto tiene mayor significado, mayor sentido. Bueno, el llegar ahí tiene mayor sentido por haber sobrevivido todas esas adversidades, güey. Si hubiese llegado a Ítaca de un día para otro, pues es como que, pues no mames. O sea, ¿cuál es el chiste de llegar a Ítaca? Sí, sí. Entonces, de hecho, hay la poesía que explica, o sea, o que toca eso, de que lo importante no es llegar a Ítaca, lo importante fue siempre el recorrido, nunca el llegar a Ítaca. Es algo así. Yo siento que siempre lo más importante es el recorrido y no tanto el llegar, porque el llegar, pues te va a durar lo que llegaste, o al menos lo que te tomó el asimilar que ya estás en tu casa, ¿no? En cambio, el recorrido es algo mucho más cabrón y es algo más extenso, y el recorrido es más interesante, yo creo, que la llegada, aunque la llegada sea como el momento cúspide de aquella felicidad, no creo. No sé, ¿qué opinas tú? Sí, es mucho más importante yo considero más importante el trayecto y todos los aprendizajes aprendidos a lo largo de tu vida que lo demás que hayas conseguido en cuanto a lo material, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, es lo que te dejó la experiencia. Sí, por ejemplo, terminar una licenciatura, o sea, terminar una licenciatura, depende cuántos años te tome, yo creo que tiene más valor para uno, ¿no? O sea, que te dure 4 años, a que te dure 5 o 6 años, y suma eso la maestría. O sea, todo ese recorrido hace que el valor de haber llegado a la meta final tenga mayor significado, ¿no? Que la meta final, digamos, que es ser médico, ¿no? O sea, la felicidad no es tanto el que ya seas médico, sino que a pesar de todo lo que te acaba de pasar, o todos los 6 años, o todo el esfuerzo que te llevó, al final lo lograste. Esa es la felicidad. Siempre tiene que haber adversidad para llegar a tenerla. Pero ¿no crees que el buscar la felicidad presupone de alguna manera como ponerlo como algo superior ante todos los demás sentimientos? Ya. Te entiendo. Bueno, en ese sentido en ese sentido, entonces, ¿qué tan disfrutar la felicidad en ese sentido, no? Y es justamente esta noción de disfrutar más el trayecto y todo lo que pasaste a pesar de no haber sido tan bueno, en vez de estar constantemente buscando la felicidad, ¿no? Ya. Es que yo siento que la felicidad tendría que... es la brújula, tal vez no el fin en sí mismo. Es un producto de ciertas acciones, a lo mejor. O sea, volviendo a esto de la Odisea de Ítaca, la brújula... Es como ir sin expectativas. Más o menos. De hecho, mientras menos expectativas... Ciertas emociones. Exacto, mientras menos expectativas tienes, la vida en sí misma es algo... La vida en sí misma es algo circunstancial. Tú no decides qué te va a pasar. Claro. La emoción es algo que surge en el momento en el cual estás experimentando. Sí. En el cual estás involucrado en una situación, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, fallece un familiar, pues obviamente te vas a sentir triste. Sí. Si consigues un logro importante y significativo en tu vida, pues te vas a sentir bien. Sí, pero ¿no? Es algo circunstancial, no es algo que... y justamente como las situaciones que pasan en tu entorno no dependen de ti, pues realmente no deberíamos de buscar aquello que no depende de nosotros, las emociones. Entonces, pues es algo tonto, ¿no? Me parece algo tonto y sin sentido. Tanto así. Buscar la felicidad tener la felicidad como un objetivo. Ya, pues yo siento que es inevitable. O sea, el no buscar al menos siempre. ¿Crees? Güey, claro. O sea, tú quieres ser un arquitecto, ¿no?
Pero Y cuando sí, y ya cuando lo y cuando llegas a lo conseguir, ¿tú crees ser que feliz, no te vas a claro. sentir triste? O sea, digo, ¿no te vas a sentir feliz? Ah, no, claro. Y si, Pero que eso me traiga entonces, ¿tú crees felicidad que...? absoluta. Ah, no, claro que no. Exactamente, Por eso. entonces. El tema no es llegar a Ítaca, güey. El tema es el recorrido, yo creo. Exactamente. Sí. O sea, pero Y siempre vamos a obviamente tener esta tendencia a buscar aquello que nos haga sentir mejor, güey. O sea, lógicamente no voy a estudiar 6 años claro. con la finalidad de que al final cuando llegue me sienta más miserable. Obviamente no, güey. O sea, lo hago con la finalidad de sentirme mejor, siempre. Obviamente. ¿No? Pero sí. Pues, tal vez no sentirme bien con... Pues es que al fin y al cabo el conseguir el título sigue siendo parte del trayecto, porque tu vida no se acaba ahí. Exacto. No es el final. Siempre, Sigue o sea, va a seguir un trayecto. siguiente y un siguiente paso y un siguiente de ese paso y el paso siguiente de ese. Siempre va a haber un siguiente. O sea, no se va a acabar. Bueno, puede que llegue a un tope, ¿no? Como por ejemplo los futbolistas, ¿no? De que cuando juegan, o sea, que su objetivo mayor siempre es jugar en el mundial y tener no sé qué título de tal liga y jugar en Europa. Y luego cuando ya lo consiguen, güey, pues ya, ¿qué procede? Y ya termina su carrera. Puta. Pues, o sea, comentarista de Fox News o no sé, güey. Algo para el estilo, güey. Pues ya no queda nada más, güey, porque su objetivo más cabrón era llegar a eso. Y ya una vez que lo consiguieron, pues chinga su madre, ¿qué sigue? ¿No? A lo mejor siempre tendría que haber un plan después, ¿no? O sea, no es exacta, es como lo que hablamos la anterior vez, ¿no? De que vamos a llegar al Capitolio y vamos a quemar todo, ya estamos aquí dentro, güey. ¿Y ahora qué, güey? Es un sinsentido. Es un sinsentido, güey. O sea, no es llegar por llegar, o sea, llegas ahí, ya, ¿qué procede, güey? O sea, ¿qué otro plan tienes? O más o menos tienes que ir. O sea, a lo mejor no vas a tener toda tu vida planificada, ¿no? De entrada, ¿no? Pero sí tiene una noción de más o menos por dónde crees que vas a ir yendo, ¿no? Aunque al final puede que valga madre y que termines, en vez de ejercer tu licenciatura en medicina, pon tú, por un ejemplo, pues terminas siendo un ingeniero o no sé, güey, terminas haciendo manualidades no sé, en Yucatán. Pero si te va con madre, güey, pues no hay problema al final, güey. No, o sea, no hay pedo de todos modos, ¿no? Por ejemplo, ¿has visto la película de Soul de Disney Plus? Sí. ¿La has visto? Sí. Bueno, sin spoilear nada, a mí lo que me llamó, o al menos lo que más me llamó la atención, fue el ejemplo que dio el peluquero. No, de que él en un inicio lo que quería hacer a huevo era ser veterinario, era lo que siempre quiso ser, güey. Claro. Pero por temas económicos, pues ese güey no pudo. O sea, tuvo que elegir algo que o sea, que por dinero pues se pudiera costear más. O sea, y entonces lo que tuvo que elegir fue, pues entonces, pues me voy a hacer pues me haré peluquero, ¿no? Y al final estudió para ser estilista y le salió bien y le fue con madre y dice que está feliz y que está, y creo que tenía hasta una hija, ¿no? O sea, no siempre va a ser... no porque lo planifiques significa que vas a conseguirlo necesariamente, o no porque lo planifiques significa necesariamente que vas a llegar a algo similar. Puede que te pase algo completamente distinto y ya chingó a su madre, güey. Yo, por ejemplo, o sea, yo estoy viviendo acá en México, güey, y yo siempre tenía la idea de tener, de vivir en la casa que habíamos hecho, bueno, que hizo mi papá, o sea, mi familia, ¿no? Esa es una casa, para mí una casa chingona, güey. Una casa propia sola de nosotros, para mí. O sea, no rentada, güey. Una casa propia, güey. Nunca tuvimos. Todavía no tenemos, ¿no? O sea, esa casa está ahí, pero nosotros no la usamos. O sea, como no estamos allá, pues está siendo rentada, básicamente. Pero no la usamos. O sea, hasta ahorita, güey, nunca tuvo un cuarto propio, güey. Nunca. Y por mucho tiempo no supe qué es estar en una cama en mi propio cuarto, güey, ¿no? O sea, ahorita sí, ¿no? Porque estoy viviendo con mi hermana y pues ya no estoy viviendo con mis padres, ¿no? Pero sí, o sea, es que no porque lo planees significa que va a llegar. O sea, yo siempre tenía pensado de que, voy a estar en esta casa y este es mi cuarto y este es mi baño y cuando yo termine, cuando llegue del colegio, pues voy a ir acá y voy a jugar Xbox y que no sé qué. Nunca de eso pasó, güey, ¿no? Y al final llegué aquí, güey, pero me siento bien, o sea, realmente no es como que todos los días piensen de que, la casa que no estoy usando, o sea, no, güey, nada, X, o sea, estoy viviendo aquí, me siento bien y ahorita, pues, de lo que procede nada más, o sea, de hecho es algo que toca, o sea, que me llama mucho la atención del tipo de pensamiento, ¿no? De que
no esperar nada, ¿no? O no desear nada te hace más feliz. Yo creo que eso es también clave. O sea, no tener expectativas. Es que ¿Tú qué opinas? es muy diferente no tener expectativas a no desear nada. Claro. En el sentido de que puedes desear conseguir algo, pero no es como que... O sea, el no tener expectativas es como decir, pues el hecho de que yo desee esto no me garantiza el hecho de que lo voy a conseguir, de que lo pueda conseguir, ¿no? Claro. Es sí desearlo, pero ir sin expectativas. Sí, de hecho, por ejemplo, el cinismo habla de eso, ¿no? De que el cínico más representativo era, en ese pensamiento, era Diógenes. Este güey decía que él no deseo nada, o sea, no deseo, y lo que deseo, lo deseo poco, algo así. O sea, deseo poco y lo que deseo, lo deseo poco. Pues básicamente decía que la felicidad se centraba en el no desear nada, güey. Porque al final cualquier cosa se vuelve algo chingón, güey. O sea, el simple hecho de tener agua, güey, ya se vuelve un momento de felicidad, güey. Porque al ser tan raro o al no tener esa expectativa de no tener esperanza de que te llegue a pasar algo bueno. Cuando te llega algo bueno dices, güey, no mames, o sea, qué chingón, ¿no? Y algo similar decía Schopenhauer, ¿no? El tener expectativas mata de alguna manera tu felicidad, ¿no? Porque tienes esta idea de, no, va a ser así, 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 así. Y cuando no sucede, güey, te sientes triste, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría lo opuesto? Tú dices, no, va a ser una mierda, güey. Pues ya, ni modo, X. No, pero resulta que sucede algo bueno, dices, güey, qué chingón, ¿no? O sea, más bien se voltea la moneda y vuelve, o la tortilla y se vuelve esto algo positivo, ¿no? O sea, él es pesimista, ¿no? O sea, siempre su modo de pensar es bastante... No sé cómo decirlo, pero sí es bastante negativo en ese sentido. Pero, no sé, tiene un punto que se lo puedo conceder bastante. Claro. No es negativo, es tal cual pesimista. Ajá, tal cual pesimista, pero sí. ¿Tú crees que es importante el tener expectativas o es mejor no tenerlas o el tener menos posible? Tener las menores posibles, no es es que volvemos a la misma premisa de sí desear, pero el hecho de desearlo no te garantiza el poderlo obtener. Exacto. Es el tener poder desear algo sin tener una expectativa per se, porque esa expectativa va a afectar tu forma de ver en el momento en el que lo consigas o el momento en el que no lo consigas, porque puedes o no conseguirlo. Ajá. Si no tienes expectativa esa expectativa es una... Ajá. La expectativa afecta la forma en la que ves la experiencia. Claro. Sí, definitivamente. Entonces... Sí, exacto. O sea, sucede casi con todo, güey. Lo que creo. O sea, por ejemplo, en relaciones de parejas, casi siempre es inevitable tener una expectativa de que, me va a decir buenos días, o va a ser así, o así, así. Sí. Y cuando no sucede es como que puta madre, ¿no? O sea, que hice mal, casi. Pero sí. Es que es eso, güey. Pero aquí sí creo que tiene que ver más con la inmediatez en la que caemos también. En el que, no reaccionó a tal publicación que comenté, en que le mandé una indirecta. O no comentó esta publicación, o me dejó en visto, ¿no? Es que y deja tú que sea una relación amorosa. O sea, si te dejó en visto ya es como que, es por un exceso de expectativa, yo creo. Un exceso de expectativa de que voy a hacer esto y el resultado va a ser este. Y como no es este, pues puta, güey, me siento mal. Pero no tienes por qué sentirte mal, güey, porque realmente eso nunca va a depender de ti. O sea, puede que tú compartas algo y hayas pensado en esa persona, y no necesariamente porque hayas pensado en esa persona significa que esa persona entienda que se refiere a esa persona. O sea, que no significa que se lo entienda, güey. Y el que no lo entienda no significa, o no implica que tengas que sentirte mal, güey. Pues simplemente no lo entendió, güey. O sea, no tienes que esperar que entienda tampoco. Puede que sea medio subnormal, como cualquier persona. O sea, que no entienda cualquier indirecta, ¿no? O sea... Sí, y vamos a aplicar esta misma premisa de desear sin expectativa. O sea, cuando empiezas una relación, sí deseas a la persona, sí sientes cierta atracción. Claro. Pues sí te gusta, pero no hay que dejar que nos domine la expectativa de decir, es que ha de ser un chico bien romántico y la madre. Sí. De hecho, es bien peligroso. Cuando lo conoces resulta peligroso. que es bien frío, güey. Exacto.
¿no? Sí. Y uno se decepciona y dice, pues, ¿qué estoy haciendo mal? Pues que no estás haciendo nada mal, es que así Es que realmente es así, güey. O sea, no, es que yo pensé que eres más cariñoso o eras cariñoso así, que realmente no lo eres así todo el rato. Pues que es que él siempre fue así, no es Claro. que él cambió. O sea, es que él siempre tenía esta faceta fría. O al menos no una faceta fría, o al menos esta faceta fría, pues siempre es, lo es en su vida privada de alguna manera. Y de manera pública, pues es un poco más abierto, güey. O es más, contento, o es más alegre, ¿no? Pero él siempre fue así, o sea, no es como que de un día a otro cambió, güey. O sea, por ejemplo, estas que, no sé, estas anécdotas de personas que dicen, no, es que yo lo conocí y se volvió un hijo de puta, o empezó a hacer esto y que no sé qué, y se volvió un monstruo, güey. De hecho, esto es una anécdota, bueno, es de una conferencia de Odín Dupeirón, que a mí me mamó cómo lo presentó, que era una señora que se acercó a él y dice, no, que mi marido fue un monstruo, era un monstruo, que no sé qué, y se volvió de un año para otro, güey. Y dijo, ¿y cuándo se casó con él? O sea, cómo se empezó a comportar así, ¿no? Y dice, no, que a los 5 años se empezó a comportar de esa manera. ¿A los 5 años? A los 5 años. Oh, okay. ¿Cuánto lleva de casado con él? No, pues como 27, ya, vamos con él. O sea, pues no mames, o sea, realmente sí, o sea, conoces de alguna manera esa faceta y siempre está como esta manera de que o sea, nunca vas a terminar de conocer a esa persona realmente. Nunca. Claro. Nunca. Y no solamente nunca la vas a terminar de conocer, sino que no va a ser siempre la misma persona. Claro, exactamente, o sea... Nunca va a ser la misma persona. De hecho, realmente, sí, fíjate, si yo volviera al pasado, güey, y me cruzara conmigo mismo, güey, a ver, vamos a decir el pasado de hace 5 años, si yo me cruzara con mi yo de hace 5 años, güey, ni yo mismo me caería bien, güey, básicamente, realmente, sí, o sea, la versión de mí hace 5 años es tan diferente a la que yo soy ahorita, güey, que diría, puta, güey, no, o sea, no me gusta mi yo de hace 5 años. Me gusta más mi yo de ahorita, realmente, ¿no? Sí, ¿cómo servir? Y luego hay un dicho que dice, ¿no? Que si no ves a tu yo del pasado como un pendejo, sigue siendo un pendejo, ¿no? Yo porque creo que sí. Quiere decir que no has cambiado nada. Exactamente. Entonces, y de hecho yo me acuerdo que tuve así no una pelea, ¿no? De hecho no fue una pelea, sino fue un altercado de opiniones con mi primera pareja. En el que tocamos, o sea, yo le había dicho de que no, yo siento que he cambiado bastante, de que no sé qué. Esto fue hace como 2 o 3 años, no me acuerdo muy bien. No, le dije, no, yo creo que sí cambió bastante, ¿no? Y me dijo, qué pena. Y dije, ¿por qué? Dijo, no, es que... O sea, ella tenía como que esta idea de que una persona es como es y no tendría que cambiar su esencia. O sea, no tienes que cambiar la manera como eres. Algo así tenía o sea, así es como ella pensaba, ¿no? Si eres así de esta manera, no tienes por qué cambiarlo, ¿no? Que ahí también nos podemos meter en un tema medio peliagudo, ¿no? Porque a lo mejor, si no eres o no tienes un cuerpo así bien perfecto y bien así, pues no tendrías por qué cambiar necesariamente, ¿no? Si no implica algo negativo para tu salud, ¿no? O sea, el que seas un poquito obeso, un poquito flaco, pues no implica algo negativo en tu salud. Ahora, que tengas una obesidad mórbida o que tengas una anorexia, ya implica un peligro para tu salud, ¿no? Yo creo que ahí está el tema de decir, ok, cambia o no. Yo creo que ahí está el límite, ¿no? De decir si, cambio exacto. Mi aspecto físico o no. Y no solo aspecto físico, sino también en personalidad. Y no solamente cambiar por cambiar, vamos a lo mismo, tener un objetivo de decir, es para mejorar mi salud, es para estar bien conmigo mismo. Claro. Sí, tal, ¿no? Incluso no solamente aspecto físico, sino también en la parte como personalidad, exacto. O sea, cambiar, a lo mejor eres una persona bien cerrada y no quieres compartir nada con ninguna persona. O sea, es como que, o sea, los trabajos de equipo, pues no eres como que o una persona que destaque precisamente bastante. O sea, sí tienes que, yo creo que siempre hay que llegar a la virtud. Y la virtud yo siento que siempre se encuentra en el punto medio entre un vicio y una carencia. De hecho, eso dijo Aristóteles más o menos. O sea, hay que ser tibio. O sea, me gusta utilizar este término de tibio, güey, nada más para joder Y bueno, esta es la segunda parte. La siguiente parte que viene, vamos a hablar sobre todo de religión. Vamos a hacer una crítica muy, muy fuerte a la religión. En concreto a la religión católica, y esperemos que estén ahí presentes para que puedan ver nuestras opiniones. Claro que, repitiendo lo mismo de siempre, son opiniones al fin y al cabo. Así que están invitados a ver la siguiente parte y
Gracias por el video. Chao.